Hola, sean bienvenidos a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Gary García Espinosa de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, con la presentación de su libro Aves acuáticas importantes para el estudio de influenza aviar en México. Adelante, doctor García. ¿Qué tal? En la Feria del Libro de Ciencias de la Salud vamos a presentar esta obra de aves acuáticas importantes para el estudio de influenza aviar en México, que fue elaborada la obra por los colegas Arturo Hernández Colina, Edgar Cuevas Domínguez y Gary García Espinosa, en un formato electrónico ebook editado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Esta obra es interesante porque es una obra electrónica y no es porque estemos en la pandemia, sino porque desde antes de la pandemia ya habíamos visto que para resolver algunos problemas en campo era necesario llevar literatura a campo. Y la única forma de hacerlo era a través de un sistema electrónico. En este caso, esta obra que vamos a mencionar es en la pantalla principal de esta obra, donde se podrá ver en dispositivos como una computadora, una tableta, y lo más importante, en un celular inteligente. En un celular inteligente ustedes podrían observar esta obra de esta manera, donde podrán observar básicamente todo lo que es la obra con su índice, y lo más importante, pues, las características de los taxa o de las especies de aves acuáticas residentes en México. Dentro de este formato electrónico vamos a tener un índice de navegación que tiene varios temas. Uno de ellos es la introducción, otro es la influenza aviar en especies acuáticas silvestres, la biovigilancia, el objetivo de la obra, instrucciones, aclaraciones, características de los taxa, glosario y notificación. Todo esto con solamente hacer un touch en la pantalla o un clic podrán acceder a cualquiera de ellos en el momento que ustedes lo deseen. El objetivo de esta obra básicamente es apoyar a las personas no especializadas en ornitología que tenemos el interés de saber si las aves que estamos observando están enfermas, qué especies son y qué agentes infecciosos podrían tener, en este caso específicamente virus de influenza aviar. En la imagen es una representación de un humedal en México donde tenemos diferentes especies de aves acuáticas, principalmente en la imagen vemos patos. El principal problema cuando uno quiere saber si esos patos están enfermos o hacer una notificación de una enfermedad o de algo que sospechamos en el lugar es identificar la especie. La mayoría de las publicaciones científicas, incluyendo los libros, normalmente se refieren como pato silvestre, pato migratorio, pato, ave, pero no dicen qué especie. Y el problema es que tenemos muchas especies de aves en el mundo y en México tenemos muchas especies de aves acuáticas y muchas especies de patos. Por lo tanto, esta obra va a ayudar para poderlos guiar hacia esas especies y saber de alguna manera qué podemos esperar con respecto a los virus de influenza aviar. También en la parte de introducción de esta obra tenemos en breve aspectos generales de influenza aviar, es decir, breve sobre la enfermedad, qué es la influenza aviar, a qué aves principalmente afecta. En esta imagen vemos simplemente algunas aves de producción que están enfermas por influenza aviar. Otro punto importante dentro de la introducción es la diversidad de virus de influenza aviar. Esta tabla solamente representa todos los probables subtipos o las posibles combinaciones de virus de influenza aviar que podemos encontrar en la naturaleza, que estamos hablando de 16 amaglutininas y 9 neuraminidasas para el caso de las aves. Obviamente el H5 y H7 que están en color rojo son los más importantes porque son los que están asociados a la patogenicidad, a la virulencia, a los focos, a los brotes, a las enfermedades por estos virus. El resto de los subtipos sabemos que existen y no tienen mayor problema en cuanto a salud animal o salud pública en términos generales. Sin embargo, saber cuáles están en qué especies es complicado. Por lo tanto, se imaginarán que tener muchas especies de aves acuáticas
y una diversidad muy amplia de virus de influenza y su combinación se vuelve simplemente complicado poderlo evaluar. Entonces, esto es lo que se va a tocar en ese pequeño capítulo de introducción sobre la diversidad de los virus de influenza y cuáles son los más importantes y más relevantes. Otro capítulo que tiene el libro muy importante es la biovigilancia. Finalmente es una enfermedad de notificación obligatoria y debemos de prevenirla para evitar cualquier eventualidad. Básicamente se refiere a la prevención de focos y brotes. Y en ese capítulo hablamos brevemente, de forma muy clara, qué es lo que necesitan saber sobre la prevención de focos y brotes de esta enfermedad. Una ventaja de este formato, de esta obra, el formato electrónico, es justamente que al estar ustedes en campo, podrán consultar lo que están viendo en campo con las aves y su entorno. Por ejemplo, tenemos ahorita en pantalla una imagen de Google Earth donde ustedes pueden ver al centro un humedal rodeado de áreas agrícolas y también de algunas partes que corresponden a asentamientos humanos y donde hay casas. Y en esos lugares también tenemos algunos animales de producción, como pollos, gallinas, guajolotes, cerdos. Por lo tanto, si ustedes, un médico veterinario o alguien de la salud va a verificar esa zona y quiere identificar la especie que está viva en ese lugar, esta obra le va a ayudar y le va a dar mucha información. Pero podemos tener escenarios diferentes. Por ejemplo, en esta imagen, también satelital, estamos observando otra parte del territorio mexicano, donde pueden observar algunas áreas agrícolas, que es la mayoría, pero pueden ver que hay unas líneas blancas que son granjas avícolas. No vemos ciudades alrededor, asentamientos humanos, pero sí vemos algunas zonas de color verde, de diferente forma irregular, o algunas de color oscuro, que representan humedales o cuerpos de agua artificiales, o bien algunos naturales. Dentro de esto que estamos observando, igual que en la imagen anterior, con esta guía en un teléfono inteligente, podemos observar las aves que ahí se presenten y saber qué podemos esperar. Y no alarmarnos solamente por ver una ave migratoria o un pato y no tener conocimiento del tema. ¿Cuáles son las instrucciones para el uso de esta obra? Básicamente, el primer punto es poder tener el ave en la mano para poder hacer una buena identificación de la especie. Sin embargo, esto no siempre es posible, en cuyo caso, entonces, la opción que tenemos es utilizar los binoculares para hacer la observación de las aves a distancia y poder saber qué aves las estamos observando. Hay algunas aclaraciones importantes sobre la obra, porque como toda obra tiene alcances, pero tiene limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones o las exclusiones de esta obra? Bueno, una de las más importantes es que no estamos considerando las especies con hibridismo, que son aquellas especies como los patos, donde podemos tener patos de diferente especie, donde podemos tener una progenie híbrida. Y ese plumaje es difícil de identificarlo. Esa no está incluida en esta obra. Y la otra parte es la muda. Muchas de estas aves mudan desde una vez al año hasta 4 veces al año, y eso dificulta mucho a veces su identificación. Otra característica importante dentro de las exclusiones son las subespecies que no están incluidas. Otro punto también son los detalles específicos de la especie, es decir, no profundizamos mucho en detalles biológicos de la especie, más allá de saber qué es la especie que estamos buscando, junto con saber algunas características sobre el virus de influenza aviar. Y otro punto importante a resaltar es que esta obra está diseñada, estudiada, elaborada para influenza aviar. Hay muchas otras enfermedades que no son influenza aviar, que están presentes en las aves en general, o que están en otros animales, pero esas no están incluidas. Por lo tanto, no les puede ayudar mucho la obra en ese sentido. Sin embargo, la presencia de identificar aves les puede ser de gran utilidad para otros estudios que no sean influenza aviar, solamente la identificación de las aves. El capítulo pues más denso de esta obra son básicamente las características de los 225 especies o taxa de aves acuáticas. Para ello, cuando ustedes hagan touch en la pantalla, van a ver esto que están observando, donde vienen ahí
ejemplares representativos de los órdenes taxonómicos. En este caso vamos a seleccionar el primero, que es obviamente un pato, pero puede ser cualquiera que ustedes puedan elegir al azar por interés. Y una vez que le hacen clic o que lo seleccionan, les va a aparecer otra pantalla donde viene, por ejemplo, seleccioné los anseriformes, donde están básicamente la familia Anatidae. Ahí van a ver los patos, los gansos, los cisnes, los mergos, las cercetas, etc. De tal manera que ahí les va a dar una idea de cómo podemos identificar a esa especie, qué especie es la que queremos observar, qué especie es la que podemos encontrar, y les va a dar características sobre esa misma. Sobre esa misma pantalla, lo que van a tener que observar es ya una cinta azul donde viene especies. Ustedes seleccionan especies y entonces lo primero que se va a desplegar justamente es una ventana pequeña con todas las especies que están en ese grupo taxonómico, con los nombres científicos y el nombre común en español, y después el nivel de importancia para la influenza aviar. Y esa categoría va desde muy alto, alto, medio y bajo. Por supuesto, el bajo es el que tiene menos riesgo y muy alto es el que tiene mayor riesgo. Dependiendo de dónde esté el ave que están viendo, época del año, etcétera, podrán saber cuál es el riesgo. Esto no significa que ese animal tiene un virus, simplemente es un riesgo que podemos tener ahí. Si nosotros seleccionamos la especie que nos interesa, en este caso, por ejemplo, yo seleccioné para esta presentación, ¿sí?, el pato boludo mayor, que tiene un riesgo alto. Entonces yo hago clic, selecciono esa especie, y lo que va a aparecer con eso es que va a aparecer otra ventana que están todos observando. Una vez que están ahí, están navegando y están viendo las características un poco más puntuales para su identificación de esa especie en particular, con algunos datos complementarios, como por ejemplo sería el peso. Cada uno de estos puntos les puede decir las diferencias entre machos y hembras o un juvenil, si es que es posible identificarlo. En esa misma pantalla, pero hacia abajo, van a encontrar otros datos como son el hábitat, si son gregarias, si se mezclan con otras especies, cuál es la población estimada, el comportamiento migratorio y lo más importante para esto es qué subtipos del virus de influenza aviar se han identificado en esa especie a nivel mundial. Por ejemplo, si ustedes ven, hace ratito yo presenté una tabla con los 144 posibles combinaciones de subtipos, pero por ejemplo, para esta especie en particular, solamente 2 subtipos de virus de influenza se han detectado en esta especie en particular a nivel mundial. Mientras que hay otras especies que no van a encontrar ninguno, no hay ningún virus reportado de influenza. Y en otros va a haber muchos subtipos, o sea, 2, 3, 4, 5 subtipos. En aquellos casos en la cual el subtipo se haya identificado en México, aparecerá ahí abajo que fue encontrado en México, en alguna zona del país, en los cuales son muy pocos. Por supuesto que una vez que uno tiene esa información, se da cuenta que cuando ve uno que dice alto nivel de riesgo para el pato boludo, sabemos que es alto el riesgo porque es una ave acuática, porque es una ave gregaria, social, que convive con muchas especies que pueden portar el virus, o son reservorios del virus, pero que en la realidad son muy pocos los subtipos que se han encontrado o ningún subtipo se ha podido detectar plenamente en esa especie. Una vez que ustedes detectan esta parte y quieren saber más de la especie, esta es justamente una parte que a mí me gusta mucho de esta obra, porque la siguiente es una base de datos de la CONABIO, ¿sí?, que tiene todas las especies de aves que hay en el país. Entonces, esta obra vincula con esa base de datos que ya es pública por parte de la CONABIO, y entonces, si ustedes quieren saber más detalles de la biología de la especie, ya está una base de datos. Entonces, esta obra permite ligar información que ya está disponible para que el lector pueda profundizar sobre el tema y no tenga que buscar la información en otro lugar. Ya la tiene aquí, ya tiene un panorama sobre la parte sanitaria y ahora puede identificar más detalles sobre la especie que es de su interés en la zona donde esté trabajando o estudiando. En este caso, trabajando sobre la misma temática de la especie que estábamos platicando, tenemos aquí la especie
donde nos dice, además del nombre científico y el nombre común en español, nos da también en inglés, nos dice si es residente, si es vulnerable, si hay endemismo, si es migratorio, si hay una protección especial, si está amenazada la extinción, etc. Ustedes seleccionan en esta misma base de datos a través de su celular y entonces pueden llegar todavía más profundo. El mismo formato electrónico les permite llegar hacia la especie. Entonces, en este caso podemos ver una imagen real de ese animal, que ustedes pueden todavía comparar con lo que están viendo en campo, y van a ver más datos más detallados sobre la especie, con un mapa incluso de dónde están. Entonces pueden interaccionar. Y eso va a dar mucha información y nos va a enriquecer enormemente. Finalmente hay un punto al final de la obra que es notificación. Esto es importante por dos razones. La primera es que al hablar de influenza aviar, que es una enfermedad de notificación obligatoria, hay que reportarlo a los médicos veterinarios oficiales, en el caso del SENASICA. Por lo tanto, aparece ahí el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, con un teléfono que van a encontrar en la guía, en la obra, y entonces eso nos va a poder llevar si es que desea hacer una notificación. Pero por otro lado, estamos hablando de ecosistemas, en este caso de humedales. Muchos están protegidos, son importantes los humedales por sus servicios ecosistémicos, al ver una gran cantidad de especies. Y no por una sospecha de influenza aviar vamos a destruir los ecosistemas y vamos a destruir a las especies y las vamos a matar. Pero hay gente que puede intentar, ¿no? Y entonces hay que recordar que está la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, donde pueden hacer una denuncia correspondiente. Finalmente, solamente me queda esperar y desear que disfruten y conozcan más sobre aves acuáticas que hay en México y sobre influenza aviar en nuestro país. Con esto doy por terminada mi participación. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Gary García y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir en las actividades de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias.